Madre mía, que ha soltado Andercel sobre Kerem Bürsin. O sea, prepárense porque esto es un salseo de los gordos. Imagínense la escena, ustedes ahí tan tranquilos y de repente ¡bam!, la bomba estalla. Pues eso es lo que ha pasado con Ande y Kerem, o más bien, con lo que pasó entre ellos detrás de cámaras. A ver, todos sabemos la historia de ellos, ¿verdad? El boom de Esenkal Capm los catapultó a la fama mundial. Y claro, la química en pantalla era brutal. La gente se enamoró de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Y por eso cuando anunciaron su separación fue un drama. Un drama total. Muchísima gente se quedó con la miel en los labios, esperando que todo fuera una estrategia, que volvieran a la carga. Pero ahora Ande, señoras y señores, ha abierto la caja de Pandora. No es que haya contado todo al detalle en ojo, pero sí ha dejado caer unas pistas que, para ser honestos, nos hacen pensar mucho. Ha dicho algo así como que la presión mediática, el constante escrutinio de su relación les pasó factura. Ella ha sido súper clara en una entrevista reciente. Dijo que hubo momentos en los que sentía que todo el mundo estaba pendiente de ellos, de cada paso que daban, de cada foto, de cada like. Y eso, amigos, cansa. Cansa muchísimo. Imagínense ustedes estar viviendo su vida, intentando ser felices, y sentir que tienen una cámara encima 24/7. Para ser honestos, yo creo que eso es súper difícil de llevar. Y ella ha insinuado que esa intensidad, esa locura del fandom que los adoraba tanto, al final se volvió una carga. Una carga pesada. Lo que yo sospecho, y esto es mi opinión personal, es que Kerem, siendo quizá un poco más reservado o simplemente menos acostumbrado a ese nivel de exposición tan invasiva, lo sintió aún más. Quizá él quería un poco más de paz, un poco más de normalidad dentro de lo que cabe. Y Ande, que es más extrovertida y quizá navega mejor estas aguas, intentaba equilibrar todo. Pero ya saben cómo es esto, dos personas, dos formas de sentir y de reaccionar. Ella ha dicho que al final, tuvieron que poner distancia para poder respirar. Para poder ser ellos mismos, sin el peso del mundo encima. Y eso me parece súper valiente de su parte decirlo. Porque claro, cuando una pareja de famosos rompe, todo el mundo se inventa 1000 teorías, que si uno engañó al otro, que si hubo terceras personas, que sí, madre mía, las barbaridades que se dicen. Pero Ande, al poner el foco en la presión externa, en el acoso mediático y fan, nos da una perspectiva diferente. Nos dice, miren, no fue culpa de nadie en particular, fue el sistema, fue la fama que nos absorbió. Y yo creo que eso es lo más cercano a la verdad que vamos a tener, porque al final, ellos son los que vivieron todo eso. Muchos dicen que quizás ahora, con esa distancia, se han dado cuenta de lo que perdieron. ¿Que esta revelación de Ande podría ser una forma de abrir la puerta a algo? No sé, a mí me da la sensación de que el cariño sigue ahí. Siempre hay un cariño especial entre dos personas que compartieron tanto, especialmente si la relación fue tan intensa como la de ellos. Ella no ha dicho nada explícito sobre volver rojo, pero esas palabras tienen un peso. ¿Y si esto es el primer paso para una reconciliación? ¿O quizás solo un desahogo para cerrar ese capítulo de una forma más sana? Es que, pensándolo bien, ¿quién puede culparlos por querer un poco de paz después de semejante torbellino? Lo que está claro es que esta declaración de Andercel ha reavivado la llama de la especulación. Y seamos sinceros, nos encanta. Nos encanta ver qué pasa con nuestras parejas favoritas, sobre todo cuando hay misterio de por medio. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿creéis que esta revelación de Ande sobre la presión de la fama es la razón real de su ruptura, o hay algo más que no nos están contando?